buenas tardes, bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica, programa número 103, ya casi a un programa para cumplir 2 años al aire. Y como siempre, es un placer, un honor, un orgullo tener con nosotros al maestro Guillermo Marín, al cual saludo con mucho cariño y respeto. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Pues como siempre, muy contento de estar contigo y con tu noble audiencia. Gracias, maestro, bienvenido. Y pues, ¿qué le parece empezar, maestro? Adelante. Maestro, pues, me gustaría, maestro, que nos explicara un poquito eh, de qué trata el criollismo ideológico en el Anáhuac, maestro. Muy bien, primero tendríamos que partir de un marco histórico y decir que el Anáhuac es una civilización que tiene aproximadamente 10.000 años, ¿no? Comenzó en el 8000 antes de Cristo. Si es cierto esto que dicen los expertos de que los nómadas cazadores recolectores cuando descubren la agricultura y se quedan en un solo lugar durante generaciones, es cuando comienza lo que podríamos llamar la civilización. Y en este caso, lo último que se ha encontrado, pero puede encontrarse más adelante cosas mucho más antiguas, pero en las cuevas que están en el Valle de Tlacolula se han encontrado semillas de teocintle en vías o transformándose para convertirse en maíz. Estas semillas están fosilizadas y bajo los registros científicos se les sitúa en el año 8000 antes de Cristo. Entonces, de ese momento a hoy, pues más o menos han pasado 10.000 años. Ahora, de esos 10.000 años de nuestra civilización, 9.500 años lo hicimos sin la intervención, sin la agresión, sin la imposición de ningún pueblo del mundo. Vivimos totalmente hacia adentro, hacia nosotros mismos y particularmente creemos que es una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Los invasores dicen que son dos, pero yo no creo eso, pero respeto lo que otros piensan. Estos 9.500 años formaron una de las civilizaciones pues, más importantes y de verdad yo estoy convencido que ha sido la civilización con mayor desarrollo humano del planeta en este, diríamos, último sol de nuestra cuenta ancestral. ¿Y por qué me refiero a eso? Bueno, porque tenemos datos claros que no lograron ninguna otra civilización, como cuál, bueno, como inventar su alimento. Si el maíz no es una planta natural, sino es una creación humana a través de lo que hoy llamaríamos ingeniería genética. Pero, por ejemplo, el arroz y el trigo se encontraron de manera silvestre y lo único que se hizo fue domesticarlo y hacerlo agricultura. Otro elemento interesante es que es la única civilización que construyó más pirámides entre las más antiguas, porque casualmente todos construyeron pirámides. Pero la civilización que tiene el mayor número de pirámides indiscutiblemente es la del Anáhuac o de la Sem Anáhuac. Y otro elemento también interesante es que la única civilización que tuvo por siglos un sistema de educación obligatorio, público y gratuito, que por otra parte no tuvimos propiedad privada, no usaron el dinero, no inventaron armas. Simplemente con estos elementos, bueno, y además habría que decir que en su alimentación nunca existió el azúcar. Dicen que el azúcar es una droga mucho más fuerte que la cocaína. Y caminaban. Nuestros viejos abuelos caminaron de norte a sur, de ida y regreso. Y eso pues les hacía personas con una alimentación muy buena, los hacía personas muy resistentes y muy longevas. Entonces, bueno, con estos elementos diríamos que en el año de 1492 inició la invasión al Sem Anáhuac con Colón y sus dos hijos que se dedicaron a destruir y aniquilar a todos los seres humanos de lo que hoy conocemos como las Antillas en solamente 10 años. Y después, en
1519 llegó Hernán Cortés con un grupo de 450 pelafustanes que venían a hacerse ricos, a robar, a matar, a saquear, que traían el permiso de la corona española y el permiso también del Vaticano, o sea que todos los pecados ya estaban perdonados desde antes de que iniciaran esta tropelía. Entonces, bueno, ahí tenemos que hablar entonces que los últimos 500 años que comenzó la invasión, nosotros éramos un pueblo que se inventaba a sí mismo y a partir de los últimos 500 años hemos sido invadidos permanentemente, no solamente desde 1519, sino desde esa fecha hasta nuestros días. México es un lugar en el que todos los extranjeros encuentran un paraíso y donde son tratados como no se merecen, porque la gente se tira a sus pies, el sistema es el sistema de gobierno, el Estado mexicano es un Estado que busca, así lo dicen, así lo dijeron, blanquear al pueblo para Porfirio Díaz, por ejemplo, pero para todos los presidentes, todos los funcionarios, todos los gobernadores ven en la cultura ancestral un problema y una situación de vergüenza, ¿no? Dicen nuestros indios, ¿no? Como si fueran como si fueran animalitos, ¿no? Dicen que ellos tratan de salvar, de impulsar, de modernizar, pero es justamente lo contrario. Entonces, estuvimos 300 años sojuzgados por la corona española que impuso un virreinato que se llamó de la Nueva España y que en la cual se creó un sistema de castas, una pirámide, y eso fue creado especialmente por la propia corona española para dividirlos y enfrentarlos. En ese vértice superior de la pirámide estaban los españoles nacidos en España, que se conoce como gachupines. Luego venían los españoles, hijo de madre y padre español, pero con la desgracia de haber nacido en el virreinato, y entonces se les llamaba criollos. Y luego seguían los mestizos, es decir, mujeres que tenían hijos con los españoles, con los criollos y también con los mestizos. Luego venían los africanos, que como los importaban de África tenían un costo bastante alto. Se supone que un negro joven, fuerte, sano, podría valer lo que hoy costaría un coche chico, ¿no? Nuevo. Esa es la diferencia. Y al último venían los anahuacas. Los anahuacas que pues no permitieron el trabajo forzado, por eso los trajeron a los africanos y murieron por lo menos unos 24 millones de personas en el Anáhuac. Murieron en los primeros 100 años fundamentalmente por las enfermedades, especialmente del sarampión y la viruela, que trajeron los peninsulares. Entonces, bueno, ahí fueron 300 años en los que quien mandaba, quien ocupaba los puestos más elevados en el gobierno, en la iglesia, en el orden económico y político, eran los gachupines, y que tenían siempre como menores, como gente que no tenía las mismas oportunidades que los gachupines. Eran los criollos, los españoles nacidos en el virreinato. Es, por ejemplo, interesante ver que los que llaman héroes o fundadores de la nación, todos son criollos. Allende, Aldama, Hidalgo, Josefa Ortiz, todos ellos eran criollos, porque durante 300 años estuvieron pues abajo, ¿no? Y en 1810 este grupo
trató de hacer una insurrección para quitarle el poder al virrey y dar por independiente el virreinato, porque en ese momento los franceses habían invadido España. Los reyes españoles estaban prisioneros en París por Napoleón, quien puso a su hermano José Napoleón, lo puso como regente de España. Entonces los criollos pensaron que era el momento de rebelarse en contra de las autoridades virreinales y que cuando regresara la corona a ser otra vez de España, entonces regresarían. Nunca, es una gran conglomerado de ideas, mentiras, falsedades, de que este grupo de personas querían forjar un país y querían la libertad, etcétera. Eso no es cierto. La verdad es que pues ellos querían el poder, solamente eso, el poder, estar al tú por tú con los gachupines, y si se pudiera, como después finalmente lo hicieron en el año de 1828, pues expulsarlos de este país. Entonces inicia esa lucha en 1810 entre los criollos, pidiendo el apoyo a los pueblos anahuacas, prometiéndoles la justicia, prometiéndoles la devolución de sus tierras, etcétera, si los apoyaban a los criollos en esta lucha. Y se entiende cuando en el grito de Dolores Hidalgo termina diciendo mueran los gachupines, vivan los reyes de España, ¿no? Entonces esa era la teoría, y así pelearon 11 años criollos contra gachupines, donde ya al final, porque primero mataron a Hidalgo y a Allende, a todos estos, pero al final quedaron los mestizos, por llamarle de alguna manera, de la costa del Pacífico. Me refiero a Vicente Guerrero, a los Bravo, a todos ellos, y con ellos pactaron la paz y para crear un país. ¿Con quién la pactaron? Pues justamente con Iturbide, ¿no? Agustín de Iturbide, que en ese momento era un militar de España, del ejército español, que lideraba la lucha en contra de los insurrectos. Finalmente decidieron hacer las paces en lo que conocemos como el famoso abrazo de Acatempan, se unen unos y otros y toman la Ciudad de México para crear un nuevo país, como estaba sucediendo justamente lo mismo en toda Europa. La misma España estaba en ese momento, ya habían regresado los reyes, pero había una lucha porque querían destruir la corona y crear la república. Y fíjate lo que son las cosas, hasta la fecha sigue ese mismo pleito, ¿no? Entre los españoles, el concepto de la monarquía y la república sigue siendo una ampolla que duele. Entonces los criollos y los gachupines se pusieron a hacer reuniones para saber pues qué clase de país iban a crear. Todos los países, salvo Estados Unidos, que fue creado en 1776 por los banqueros de Europa, todos los demás países de Europa y de lo que llaman América Latina incorrectamente, pues creados para acabar la monarquía. Y este concepto de Estado-Nación es un concepto creado por los banqueros hasta nuestros días, ¿no? Entonces, estaban pensando qué tipo de gobierno íbamos a tener, y en eso Agustín de Iturbide, como siempre los criollos se han caracterizado por ser traidores, traiciona ese grupo y se autonombra, se proclama emperador del primer imperio mexicano de la Náhuac. Este imperio fugaz va a durar 9 meses y es hasta 1824 cuando un puñado de españoles nacidos en España, los gachupines, y otro puñado de españoles nacidos en el virreinato, los criollos, crean formalmente la nación, el país llamado
Estados Unidos Mexicanos. Ese es el verdadero nombre legal de este país. Realmente el concepto de México es una abstracción, no existe México, es una quimera. Todo lo que ha construido el criollismo en estos 200 años es una serie de mentiras, es una escenografía que simula la democracia, que simula la libertad, que simula el interés del gobierno por el pueblo. Eso desde ahí nace. Entonces, bueno, en 1824 surge este país y al pasar 4 años se dan cuenta los criollos que, a pesar de que en 1824 los gachupines firmaron un documento en el que renunciaban a ser españoles, ser siervos de la corona española, súbditos, perdón, de la corona española, y que pasaban a ser flamantes mexicanos. Y así lo hicieron. Y es ahí donde nace ese mito de lo mexicano. Porque desde mi humilde punto de vista, Antonio, los únicos mexicanos que hay, reales, ciertos, pues son los Carlos Slim Gelú, son los Gerardo Larrea, son los de Salinas Pliego, toda esa gente que, como dice el INEGI, tienen las 357 familias que tienen la mayor parte de la riqueza de este país, es de criollos. Entonces, los criollos en ese momento, en 1828, se dieron cuenta que a pesar de todo lo que había pasado, quien seguía teniendo el poder eran los gachupines. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños del dinero, los dueños de las minas, los dueños de todo. Y los criollos seguían siendo segundones porque no tenían el poder económico y el poder político que sí seguían teniendo los gachupines, aunque ahora llamados mexicanos. Entonces, en 1828, los criollos expulsan a los gachupines de México y son tan tontos, tan torpes, tan ineptos, que los dejan salir con toda su riqueza. Y entonces este país inicia con una gran fuga de capitales y destrozado por 11 años de guerra civil. Entonces, bueno, en la desgracia. Pero hay una desgracia todavía peor, Antonio. Los criollos tienen 3 cosas que los caracterizan históricamente. La primera es que los criollos son ineptos. Nunca han podido hacer las cosas bien. A pesar de tener tierra, gente, siempre han explotado de una manera torpe al pueblo. Perdón, por ejemplo, vamos para decir y entenderlo en nuestro tiempo, los 30 millones aproximadamente de compatriotas que están en Estados Unidos en calidad de ilegales, pues generan una riqueza, bueno, increíble con las remesas. Entonces, ¿cómo es posible que la gente que es expulsada de este país tiene que ir a otro país en calidad de ilegal y puede crear una riqueza que en su propia tierra no puede? ¿A qué se debe eso? Pues que ese México de los criollos, desde 1824, es un país racista, clasista y neocolonial. Es una neocolonia. Las cosas no han cambiado realmente. Entonces, bueno, estos gachupines fueron expulsados, pero los criollos se quedaron. Pero como los criollos, como te digo, son ineptos, lo segundo es que son traidores históricos y lo tercero es que son corruptos. Esos 3 elementos son la estructura del México. Y yo aquí permíteme hacer una aclaración puntual para que me pueda yo explicar, ¿no? Desde mi visión, yo veo que en este país existen los mexicanos, que son pues toda la gente favorecida por este sistema neocolonial. La mayoría de ellos son extranjeros que llegan con una mano atrás y otra adelante y en 2, 3 generaciones se vuelven gente muy rica y otros súper ricos. Luego existen los mal llamados mestizos. ¿Y por qué digo mal llamados mestizos? Porque
han sido violentados en este sistema neocolonial para que dejen su cultura ancestral anahuaca y quieran sumarse al proyecto de los criollos. Y en ese proyecto mexicano de los criollos dice que todos somos iguales, que todos somos mexicanos, que todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos. Y yo digo, sí, chucha, ¿cómo no? A ver, ¿cómo voy a ser yo igual que Carlos Slim? Pues por supuesto que no. Y a veces cuando yo daba clases en la universidad y tocábamos este punto, pues yo les preguntaba a los alumnos, a ver, ¿quiénes son los dueños del centro histórico de Oaxaca? Zapotecos, mixtecos, guaves, triques, etcétera. No, son extranjeros. ¿Y por qué ellos tienen la riqueza y nosotros no? Y nunca faltaba un despistado que me decía, es que son muy trabajadores. Ah, entonces nosotros somos flojos. Pues si nosotros somos los que los hacemos ricos. Es decir, este sistema se da justamente está diseñado para explotar a los aborígenes, a los anahuacas, pero quitándoles su memoria histórica y su identidad cultural ancestral. Y la gente lo tiene que hacer porque, como dice Javier Castellanos, un pensador, un filósofo y poeta zapoteco de la Sierra Norte, dice que la mayor desgracia de un ser humano es nacer indígena en México. Y si eres mujer, peor tantito. Y el INEGI no lo deja mentir porque el INEGI habla de la situación económica de los pueblos ancestrales y bueno, pues viven de la manera más paupérrima posible. Y Oxfam, que es una institución que se dedica a la investigación, una institución internacional que se dedica al análisis de la pobreza, dice que en México el 75% de personas que nacen pobres seguirán pobres. O sea que en México es como una colonia, sigue siendo lo mismo. Entonces, bueno, los llamados mestizos son personas que dejaron de hablar su lengua para no ser discriminados. Obligaron a sus hijos a hablar la castilla para no ser discriminados. Los obligaron a dejar sus tradiciones, sus costumbres, para volverse modernos y gente del progreso. Y eso en base justamente a la Secretaría de Educación Pública, que en 1921 comienza con ese proyecto de enviar profesores con secundaria terminada a todos los rincones del país para infectar a las autoridades con el virus del progreso y la modernidad y prohibir que los niños hablaran su lengua madre. Entonces, estos, entre comillas, mestizos no son mestizos, porque el mestizaje, Antonio, es dialéctico, porque se da entre un par de opuestos complementarios, es decir, tomemos como ejemplo a Gonzalo Guerrero, ese marinero español que naufragó en las costas de Chetumal en 1511, que se hizo maya, que aprendió a hablar maya y que conoció a Sacilja, una doncella maya con la cual se casó por el rito maya y tuvo una familia de 3 niños. Esos niños sí fueron mestizos, porque son creados a partir de un encuentro de igualdad y de amor. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, Martín Cortés, que fue hijo o producto de la violación de Cortés a Malinche. Entonces, ese niño y esa persona es conocida por la historia oficial como Martín Cortés el bastardo. Porque después Cortés tuvo otro hijo con su esposa, una señora Suárez, y le puso también Martín Cortés, pero le conoce como el Marqués del Valle de Oaxaca. Entonces ahí queda claro lo que es el mestizaje y lo que es la violación, la imposición de un sistema colonial que tiene como objetivo
depredar los recursos naturales y explotar a los dueños de esos recursos naturales. Entonces, desde esta perspectiva, no existe mestizaje. No es producto de una violenta invasión, agresión, explotación y violación. Entonces, en México no existen mestizos. Y va el INEGI y toca la puerta y le preguntan ahí en las comunidades, oiga, ¿usted habla otomí? Y le contestan, excuse me, I don't understand. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente no va a reconocer, no va a decir públicamente que habla una lengua, que se siente orgulloso de ser maya o se siente orgulloso de ser purépecha, ¿no? No quiero decir, no quiero generalizar que todos, pero en general históricamente, por eso están las cosas como están. Yo conozco personas que fueron maestros en su día, ya personas mayores, y que me han corroborado esta idea que se tenía de que los maestros tenían que ir a las comunidades a destruir el atraso e imponer la modernidad y la castellanización, la evangelización, etcétera. Y bueno, entonces esta gente no es mestiza. Es, como decía el doctor Guillermo Bonfil Batalla, en los años 1987, él decía que eran indios desindianizados, pero que con tantito esas personas les sale lo anahuaca. Y prueba de ello son, tristemente, el terremoto del 85, en que los chilangos salió su corazón anahuaca a rescatar a toda la gente que estaba apresada en los escombros. Y finalmente, entonces ya dije, hay mexicanos, esos que tienen dinero para irse a otro lado del mundo a ver unos juegos de fútbol y que se disfrazan de disque Mexican Curious con sus sombreros de disque charro que compraron en el aeropuerto y se ponen un trapito así con colores para pretender ser ese mexicano como Speedy González, ¿no? Esos son para mí los mexicanos de verdad, esos que tienen la riqueza, ellos que tienen el poder económico, político, educativo, cultural y religioso. Y luego viene el último grupo, que como digo es el 10% según el INEGI, de personas que se asumen como llaman entre comillas pueblos originarios. Fíjate nada más qué grosería. ¿Por qué no decir anahuacas? ¿Por qué no decir hijos o descendientes de la civilización del Anáhuac? Porque los criollos no quieren que la gente despierte y sepa que son hijos de los hijos de una de las civilizaciones más importantes del mundo y que ellos son anahuacas. Entonces es el 10%. Entonces ahí podríamos entender que desde hace 200 años los criollos, ya dijimos que son los hijos de extranjeros nacidos en esta tierra, pues son criollos. Y ellos han creado una cosa pavorosa que se llama ideología criolla, el criollismo. Y el criollismo tiene como base la supuesta superioridad del extranjero sobre el autóctono, sobre la anahuaca, y que el criollismo es una línea de pensamiento donde se justifica la explotación y la depredación de los pueblos del Anáhuac y sus recursos naturales para beneficio de estos extranjeros. Entonces el criollismo es una ideología, no es una cuestión de cultura, o bueno, sí se crea, al final de cuentas se hace una cultura, pero no nace como una cultura. El criollismo es como el nazismo, es como el comunismo, como el capitalismo, es una ideología que compone al mundo de tal forma que se ajuste perfectamente a sus intereses y así puede funcionar. Y esta es la razón por la cual la palabra criollo, el concepto criollo, ellos mismos lo han convertido en lo propio nuestro. Fíjate nada más qué
cosa tan pérfida, ¿no? Es decir, nos han enseñado a decir que lo que es propio nuestro de la náhuatl, no, eso es criollo. Y entonces hablamos del huevo criollo, de la gallinita criolla, del maíz criollo, porque ellos quieren hacer pensar al pueblo que el criollismo es el fruto del encuentro, dicen ellos, de dos civilizaciones. No, ¿cuál encuentro? Ha sido y sigue siendo una violenta invasión y explotación de nosotros. Entonces la gente no sabe por qué es como es. La gente común y corriente que no entra en estos menesteres de la identidad cultural y la memoria histórica, la gente no sabe qué es realmente. Porque mexicanos, pues ¿qué es lo mexicano? Pues las manifestaciones de los criollos, el Chapulín Colorado, Pedro Infante, pero nosotros, los que nos consideramos anahuacas, mantenemos esa identidad y esa fortaleza que nos ha permitido resistir. Dicho de otra manera, Antonio, ¿cómo es posible que a pesar de los pesares en estos 500 años, siga existiendo personas como los zapotecos, como los mayas, como los purépechas, que se sienten orgullosos de ser quienes son? Y la inmensa mayoría de ese llamado grupo mestizo, pues les da pena. Bueno, eso no es un accidente, eso está perfectamente diseñado para que sea así, para que la gente no conozca su identidad, se sienta avergonzado de lo que es y pretenda exaltar lo ajeno y menospreciar lo propio. Entonces, el criollismo es justamente eso, Antonio. Claro, maestro. Algo que me gustaría que enfatizara un poquito más, maestro. Este programa lo escucha gente de San Antonio Castillo Velasco. Ellos tienen su plaza los días viernes, si no me equivoco, hacen el baratillo. Y considerando que los criollos, maestro, pues tienen como 3 características muy particulares, que son corruptos, inectos y traidores. Y bueno, tomando en cuenta esto, maestro, y por qué el concepto criollo, y que quede claro para todos nuestros escuchas y sobre todo para los que venden, los vendedores, que por ejemplo dicen, te vendo esta gallinita criolla, porque es lo mejor que tengo, ¿no? ¿Por qué decimos eso, maestro? Porque nosotros mismos, como anahuacas, y no nos damos cuenta de que ocupar la palabra criollo, maestro, estamos de alguna manera despreciando nuestra propia producción, por decir algo, maestro. Bueno, es que estamos sujetos a un proceso neocolonial. Fíjate qué interesante, en los primeros 300 años de la invasión de la corona española, que crearon el virreinato, en 1800 la corona mandó a hacer un censo y resultó que el 85% de las personas que vivían en el virreinato hablaban una lengua indígena. En 1800. Y en 1900 Porfirio Díaz mandó a hacer otro censo donde salió que el 75% de las personas que habitaban este país hablaban una lengua ancestral. Es decir, que en 100 años disminuyó un 10% y se entiende. Pero cuando termina la Revolución Mexicana, entre comillas, que fue una iniciativa norteamericana, el general en jefe de la Revolución Mexicana verdaderamente fue su embajador Wilson. Y prueba de ello es que cuando el Chacal Huerta tenía al presidente Madero preso ahí en el palacio, en la tarde fue la esposa de Madero a la embajada de los Estados Unidos a pedirle al embajador que no mataran a su esposo. Ella sabía quién tenía el verdadero poder.
y el embajador le dijo que su país no se metía en asuntos de política interior de México, cuando él era el general en jefe, ¿no? Entonces, esta señora, acompañada solamente de Eulalia Guzmán, fue a tocar la puerta del Palacio Nacional. Estaban en la escena trágica, ¿no? Habían balazos, cañonazos, y fue en la noche a querer hablar con Huerta para salvar la vida de su esposo. Obviamente Huerta no las recibió y justamente mataron a Madero y a Pino Suárez. Entonces, esta situación que vivimos a partir de 1921, la forma de destruir en un país la memoria histórica y la identidad cultural ancestral se logra a través de, entre comillas, el sistema de educación. Y eso es lo que ha hecho la SEP. La SEP ha promovido con mucho éxito la erradicación de las lenguas ancestrales y les ha imbuido a las comunidades el virus del progreso y la modernidad, el de rechazar sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres y volverlos mexicanos, ¿no? Y no se dan cuenta el Magisterio Nacional que ellos han sido el instrumento brutal con el cual se ha logrado casi acabar las lenguas. Dice ahora el INEGI que solamente un 6% de mexicanos habla una lengua ancestral. Entonces fíjate, en 1800 era el 85%, en 1900 era el 75%, y en el 2020 el INEGI dice que son un 6%. ¿Qué pasó? ¿Por qué se redujo así? Bueno, por la Secretaría de Educación Pública. Ese era su objetivo oculto más importante, y crear, capacitar empleados, personas que vayan del campo a la ciudad como empleados, como personal que va a echar a andar lo que después se va a conocer como el llamado milagro mexicano. Y entonces es el magisterio mexicano el que de manera inconsciente, por su ignorancia, porque nadie ha valorado desde 1521 a nuestros días, no se ha valorado en su justa dimensión la civilización de la náhuatl. Y en su lugar se ha creado una historia oficial en la que ellos, los que tienen el poder, los que son favorecidos por el sistema neocolonial, ellos le llaman historia prehispánica. Y luego hablan de la historia de la conquista de México. Pues en 1521 no existía México. Entonces, este proceso de colonización mental la colonización está sustentada en una ideología de negar la existencia de una gran civilización y los conocimientos, los saberes, la riqueza humana, la experiencia humana de 10,000 años, la quieren negar. Y hoy, si tú le preguntas a una persona que nada más estudió a secundaria que qué es anáhuac, te va a decir que es una marca de cementos. Y si logró hacer una licenciatura, te va a decir que es una universidad jesuita privada. Nosotros estamos desconectados de nuestra identidad cultural, no tenemos conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y eso es justamente ideológicamente lo que logra hacer la colonización. Es cuando la serpiente se muerde a sí misma. Cuando un colonizado pretende ser igual que su colonizador. Es decir, como dice esta gente bonita, se convierten en igualados, ¿no? Porque en este país, con todo respeto,
hay diferencias, hay niveles. Y ponte a ver en la lista de pobres quiénes son los más ricos de México. Donde quiera que tú vayas, ve la capacidad, por ejemplo, artística. ¿Quiénes son los artistas de México? Pues hijos de los extranjeros, y que pues se les abre las puertas, se les da todo el apoyo, porque la colonización, el racismo y el clasismo es institucional en México. No es que sea un accidente, no es que sea una moda, no, es la estructura de este país, que es en realidad una neocolonia disfrazada de una república bananera, Antonio. Claro, maestro. Es increíble pensar de que no podemos aceptar nuestra propia identidad, que queremos parecernos a los gringos. Somos de los países que más consumen pintura color rubio, ¿no? Para el cabello. Los que Y más Coca-Cola. consumimos Coca-Cola, ¿no? Sí, también. Sí, porque nos queremos parecer a los gringos. Es ¿Por que qué, mira, maestro? ¿Por qué? es que el punto está en que, déjame explicarlo de esta manera. En lo que hoy es España, los moros, los árabes, invadieron a España, y su invasión fue de 8 siglos. 8 siglos donde en la pirámide de poder hasta arriba estaban los moros. Luego seguían los judíos. Y abajo estaban los que pagaban el plato, los pueblos y culturas originarias de la península. Pero en España, y me tocó a mí verlo, vivirlo, así como cuando nosotros decimos esto está canijo, hay que sacar al toro de la barranca, cuando es un desafío muy grande, en España dicen es hora de echar a los moros al mar. Es decir, sacarlos de la península y regresarlos a África. Entonces, durante 800 años, los padres les enseñaron a los hijos, los padres originarios de la península, gallegos, vascos, catalanes, etcétera, los pueblos ancestrales de la península, les enseñaron a sus hijos a que había que echar los moros al mar, que ellos no eran legalmente los poseedores de esa riqueza, de esos de España, ¿no? De toda su riqueza. Entonces, esa fue una educación, una educación anticolonial, ¿no? Y finalmente, en 1492, se echaron los moros al mar. El último reducto de los moros estaba en Granada, y negociaron con los reyes Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, negociaron la salida de los moros para regresarse a África. Y dice la historia que cuando iban ya de camino a Algeciras, no me acuerdo cómo se llama, este personaje, pero el jefe de los moros, que iba con su familia, en el último lugar donde desde ahí se podía ver Granada, se paró y se puso a llorar. Y entonces se acercó su madre y le dijo: no llores como niño lo que no pudiste defender como hombre. Y entonces, a partir de 1492, los castellanos y los de Aragón, los aragoneses, empezaron a hacer lo que después vinieron a hacer aquí. Eso es lo que poco sabe la gente. Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la reina Isabel y el rey de Aragón? Primero, se autonombraron reyes católicos.
Y yo cuando no sabía eso decía, pues, ¿cómo que los reyes católicos? Pues eran católicos. No, fíjate que no. La península estaba llena de muchas religiones, comenzando con las religiones ancestrales de los catalanes, de los vascos. Todos ellos pues tenían sus religiones ancestrales. Estaban los judíos que habían sido expulsados en la época de los romanos y habían sido ubicados en Hispania, ¿no? Una de las partes del Imperio Romano. Estaban, desde luego, el Islam. Y entonces los reyes dijeron, esta tierra es católica. Y el que no es católico se tiene que ir con lo que lleva puesto. No les dejaron sacar ni caballos. Con lo que llevaban puesto, esta medida era en contra de los judíos. Como ya dije, anteriormente habían sacado a los musulmanes y luego seguían los judíos. Entonces, tenían los judíos la opción de convertirse al catolicismo y con eso ya no tenían que salir de España. Y los judíos le pintaron un violín a los reyes católicos, porque por fuera se hacían católicos, pero ellos seguían siendo judíos en su religión. Entonces, al darse cuenta de eso, es cuando la Santa Inquisición los andaba persiguiendo. Y es interesante decir que las personas que delataban a una familia que seguía haciendo en sus casas los sábados sus ceremonias judías, la mitad de lo que les quitaban era para el denunciante y la otra mitad era para la corona. Entonces, bueno, de esta manera, los que ahora llamamos españoles lograron mantener el espíritu de libertad y de autodeterminación del pueblo que hoy llamamos español. Pero aquí en el Anáhuac no fue de la misma manera, aunque si los musulmanes estuvieron 8 siglos invadiendo España, aquí los españoles nada más 3 siglos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió, entre otras cosas, porque eso sería motivo de otra plática solamente de ese punto, para explicar qué fue lo que pasó, pero la invasión española fue aceptada por los dirigentes, los tlatoanis, por algunos tlatoanis del Anáhuac. Y el primero en que hizo esa aceptación fue el señoría de Tlaxcala. Y después el de Texcoco con Iztlizóchitl, que se puso del lado de Cortés con 300,000 guerreros. Esa es la verdadera historia de la batalla de Tenochtitlan, en la cual la historia oficial prehispánica neocolonial criolla dice que 450 españoles destruyeron un imperio que llegaba a lo que hoy es México y que eran unos asesinos que en una noche mataban entre 20 y 40,000 personas para sacarles el corazón, como Mel Gibson nos lo enseña en su bodrio Apocalipto, ¿no? Entonces, la idea de quitar esa o justificar el hecho de que ellos hicieron todo lo que hicieron es que nosotros éramos, y esos son los 3 mitos que se hablan y que se siguen utilizando hasta nuestros días. Cuando Cristóbal Colón escribe en su diario que los descubiertos no tenían alma, que no eran seres humanos, que eran animales, se desprende que los animales no tienen propiedad privada. Y como no tienen propiedad privada, todo lo que los descubridores, entre comillas, veían, pues era de ellos. No estaban robando porque los descubiertos pues eran animales, no tenían propiedad privada. El segundo mito es el que los descubiertos eran violentos, agresivos, caníbales, por lo cual se justificaba pues la mano dura contra ellos y meterlos en cintura.
Y de ahí arrancan las matanzas, desde la de Cholula hasta la de Nochistlán, en la que nunca se ha castigado a los autores intelectuales de las matanzas. Y el tercer mito es que los descubiertos son demoníacos, son herejes y son adoradores del demonio, por lo cual se justifica y se necesita salvarlos, cristianizarlos e integrarlos al sistema colonial, claro, en calidad de abajo, ¿no? Los de abajo. Entonces, si pudiera yo sintetizar esto, es que la colonización crea, los criollos crean la idea, la mentira, la ficción de hacer un país desconociendo los 9.500 años de historia ancestral, el valor, la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de esos 9.500 años que logramos ser la civilización de las 6 más antiguas o las 5 más antiguas, que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano de las civilizaciones del mundo antiguo. Entonces, para los criollos, para Larrea, para Slim, para Salinas, el México prehispánico inicia con la fundación de México Tenochtitlan en 1325 y termina en 1521 con su caída y su destrucción. Para ellos eso es la base, el cimiento de su país llamado México. Y ve tú simplemente cómo hasta la fecha esas cosas siguen existiendo. El gobierno anterior con don Andrés, que yo por cierto voté por él, para él la cuarta transformación de este país inicia en el siglo XIX. Es decir, la gente de Morena no ve, no percibe, no conoce el Anáhuac, no conoce la Toltecayotl, y por eso exaltan a los mexicas, cuando los mexicas verdaderamente son el pueblo más degradado del Anáhuac, del periodo posclásico decadente. ¿Y por qué digo eso? Porque Tlacaelel, que fue un Cihuacóatl, que fue Cihuacóatl de 3 tlatoanis, él transformó la Toltecayotl en lo que hoy se conoce como la Mexicayotl. Y básicamente lo que hicieron es que la Toltecayotl, simbolizada por Quetzalcóatl, la Toltecayotl tenía una visión que integraba a Tlaloc como símbolo del agua y de la vida material, y a Ejecatl-Quetzalcóatl como el soplo divino que le da conciencia a la materia, un par de opuestos complementarios. Y en el templo mayor de Tenochtitlan había 2 habitaciones, una para Tlaloc y la otra no estaba Quetzalcóatl, estaba Huitzilopochtli, que fue un numen tutelar de los mexicas que trajeron del norte. Huitzilopochtli no pertenece a la mitología o al panteón tolteca. Y mientras que Quetzalcóatl es el símbolo de la educación, de la cultura, de la parte espiritual del ser humano, Huitzilopochtli representa la voluntad de poder, el mundo material y la guerra. Entonces, este giro que se le da de 180 grados a la filosofía tolteca de 9.500 años es la que va a permitir que Malinche, que sabía todo lo que yo estoy diciendo, porque Malinche era una mujer nacida en la cultura náhuatl y que ella había sido entregada a los mayas, entonces sabía náhuatl y sabía maya, y era una mujer preparada y desde luego muy ambiciosa. Y es Malinche la que va a dirigir realmente el ataque a Tenochtitlan. Es la que va a negociar, porque Cortés no sabía nada. No sabía nada. Es como si ahorita
me dijeran, oye, vas a ir a invadir Camboya, y que yo pues no sé nada de Camboya, no sé su idioma, no sé su religión, eso es lo mismo que le pasó a Cortés. Y entonces toda esta trama que realiza desde hundir las naves, porque él salió huyendo de Cuba, toda esa historia eh, pues falsa que nos han creado sobre la invasión, que llaman conquista, todo eso está fundamentado en Malinche como la ideóloga y el Tlatoani de Texcoco, Iztlizochitl, que fue el brazo armado, porque la batalla de Tenochtitlan se dio más o menos, dicen, 300,000 de un lado y 300,000 del otro. Y en ese momento había como 2,000 españoles que no representaban nada. No traían ametralladoras, ni granadas, ni morteros, no, no, no. Entonces, a pesar de que la guerra para los anahuacas, aún para los mexicas, estaba prohibido matar, la guerra era para tomar prisioneros e imponer tributos. Se dice en la historia que más de una vez Cortés fue tomado por los mexicas y en vez de matarlo en situ, se lo llevaron, se lo querían llevar y le permitieron ser rescatado. Por eso esa historia del salto del agua es cierta. Cortés ya estaba en manos de los mexicas y Pedro de Alvarado brincó con un palo, con una pértiga, y fue el salto del agua, y fueron a salvar a Cortés. Entonces, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué no sabemos nuestra historia? ¿Por qué la historia nada más está del lado de los mexicas, del lado de los españoles? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de que los mayas se mantuvieron peleando militarmente contra los gachupines y los criollos hasta 1697? ¿Y qué hablar de la rebelión de los pueblos de lo que hoy es Jalisco, los Cascanes, que casi derrotan al ejército español por allá por 1540 más o menos, por esa época? Y en esa batalla muere Pedro de Alvarado en manos de los Cascanes. Y hay un rosario de luchas, porque se nos ha hecho creer con esta colonización mental, espiritual e histórica, que la civilización del Anáhuac se acaba el 13 de agosto de 1521 y que cae un telón y que de ahí inicia una nueva historia. Ese es el mito de los criollos. Fíjate, el mismo don Andrés, pues tiene ideología criolla, con todo respeto diría él. Mira nada más el gachupín de ¿cómo se llama? El que modificaron las leyes internas del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, porque no estaba permitido que un extranjero fuera director del Fondo de Cultura Económica. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de Fox? Modificaron la Constitución porque estaba prohibido que un hijo de extranjeros fuera presidente de México. Fox es extranjero, es criollo. Entonces, los criollos han creado todas estas historias del criollismo como lo local, lo propio, y la han tratado de desaparecer de la conciencia del pueblo, su milenaria historia, su milenaria identidad cultural, para volverlos, entre comillas, mexicanos, es decir, monolingües. Aquí solamente se habla el español. Es un país que no es multicultural. Todos somos mestizos. Ahí se acaban los mayas, los zapotecos, los purépechas. No, 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 no. Eso ya es el pasado. Todos somos mexicanos. Mexicano es Carlos Slim,
pues ahora tenemos una presidenta, Sheinbaum, ¿no? O sea, las cosas no han cambiado. Y eso es lo que no nos permiten que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos. Los mal llamados mexicanos, los mestizos, no sabemos nada, porque el sistema está hecho para eso, para que no sepamos nada, para que vivamos en la ignorancia de nosotros mismos. Y eso es justamente el poder de los criollos, de los invasores. Y eso es lo que identifica entonces a este Estado mexicano neocolonial con una ideología criolla, Antonio. Claro, es impresionante saber todo esto y muy interesante, maestro, porque recuerdo que tuve la oportunidad de ir a Cancún hace 2 años y conocí Chichén Itzá, maestro. Entonces el guía de turistas nos explicaba del juego de pelota, que no era el que ganaba se dejaba decapitar, y nos enseñaron los toyanes, maestro, donde supuestamente sacrificaban a los anahuacas o las personas que habían nacido en el agosto, me parece que es entre el 6 y el 11 de agosto, eran los que no tenían derecho a vivir, los mataban. Y vivimos y crecemos creyendo esto, maestro. Pues sí, ese es justamente el colonialismo cultural o neocolonialismo cultural. Yo creo que el concepto de la ignorancia no es aquel que no sabe, porque pues todos somos ignorantes, nadie sabe todo. Podemos tener una especialidad, pues tú por ejemplo en la mecánica, yo en la historia, pues es nuestra especialidad. Pero a mí que me hablen, por ejemplo, de electricidad, pues no sé absolutamente nada. O que me hablen de cultivar la tierra, pues desgraciadamente no sé nada. Un campesino, un milpero, pues me puede dar 20 y las malas, ¿no? Porque no es posible que una persona sepa todo. Todos somos ignorantes. Y sí, claro, cada uno de nosotros tiene una especialidad que la vida nos ha hecho, no tanto en la escuela, sino en el trabajo, pues nos volvemos expertos de lo que hacemos durante nuestra vida. Entonces, ¿cómo definir a una persona ignorante? Bueno, para mí, ignorante es aquel que no sabe quién es, que no sabe de dónde viene, que no sabe dónde está y que no sabe a dónde va. La peor ignorancia para mí es la ignorancia de sí mismos. Y es lo que han hecho los criollos, no los españoles, fíjate que lo que estoy diciendo. En los 300 años de colonia española, los españoles no vinieron a destruir nuestra civilización. Ellos vinieron a explotar, a depredar, pero no les interesaba. A diferencia, por ejemplo, de los anglosajones del río Bravo para arriba, ellos sí llegaron su objetivo era el exterminio y no lo lograron. Como lo que está pasando ahorita en Palestina, ¿no? Que los sionistas quieren acabar con el pueblo palestino y quedarse con esa franja del Mediterráneo. Nunca lo van a lograr. Nunca lo van a lograr. No puede uno desaparecer un pueblo de esa manera. Ni los nazis lograron desaparecer a los judíos, ni hoy los judíos pueden desaparecer a los palestinos. Pero una de las cosas que sí se han logrado es que los criollos a partir de 1824 se han dedicado a borrar y distorsionar la historia ancestral de la náhuatl y su sabiduría la toltecayo. Porque ellos saben mejor que nadie
que el día que nosotros recuperemos nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral, en ese momento las cosas van a cambiar. El otro día te comentaba yo que el padre de los Kennedy, que era un canalla, nazi por cierto, él era admirador del nazismo, él preparó a sus dos hijos, a Robert y con John Fitzgerald Kennedy, creo así se llama. Sí. Los preparó, los impulsó para ser presidente. Al primero, y al otro él lo hizo procurador. Pero en esa familia había una hija que era una muchacha muy inteligente, muy crítica, muy analítica y muy contestataria. Y entonces este señor, el padre, la mandó a un hospital para que le hicieran una lobotomía. Investiga lo que es una lobotomía, pero es una operación al cerebro que dejan a las personas como zombies. No saben quiénes son, están perdidos. Y yo de alguna manera, tomando este ejemplo, yo creo que lo que nos han hecho los criollos, especialmente en estos 100 años con la SEP, es tratar de hacer una lobotomía cultural e histórica. Pero fíjate que a mí mucha gente me ha dicho, y los que están en el curso de Historia Ancestral de México, siempre me dicen, es que yo desde niño no me cuadraba lo que decían los libros de texto de la historia antigua de México y la colonia. Pues sí, son puras mentiras. Puras mentiras. Y Verbo y Gracia ya lo hemos platicado, pero para mí el ejemplo más amplio, más claro, más nítido es el trabajo que hizo la maestra, se olvida su nombre, ¿cómo se llama? La maestra Eulalia Guzmán Rendón. Barrón, perdón. Eulalia Guzmán Barrón, que 4 años investigó en las bibliotecas y en los archivos de Europa, cotejando el libro que hoy se llama Cartas de Relación de Cortés, con escritos de aquella fecha, de aquella época, que desmienten todas esas mentiras que Cortés escribió, porque hay que entender que Cortés, cuando llega a la náhuac, viene prófugo de la ley de Cuba. Había una orden de detención y entonces él hace cosas que lo condenaban a la muerte. Por ejemplo, en esa época nadie podía invadir otra tierra sin permiso de la corona. Eso era muerte, estaban condenados a muerte. Y todas las traiciones que hizo Cortés, escribió para modificar la historia y quedar él como el héroe. Dicen los expertos descolonizadores que como estudió 2 años en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, lo que hoy sería Derecho, dicen que ahí lo obligaron a leer La Guerra de las Galias, que escribió Julio César. Y quien hemos leído las guerras de las Galias, la Guerra de las Galias, y hemos leído y estudiado las cartas de relación y el libro que escribió con seudónimo Cortés, que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, son puras mentiras, puras mentiras. ¿Y qué hizo el Estado mexicano con el trabajo de 4 años de investigación de la maestra Eulalia Guzmán Barrón y 3 años ya en México para organizar todas sus notas, todas sus investigaciones y sacar un documento en el que demuestra renglón por renglón que lo que escribió Hernán Cortés son mentiras, son omisiones, que son justificaciones? Y la SEP no lo aceptó. Hasta la fecha no ha sido editado ese libro por la SEP, porque la ideología criolla se sustenta justamente en esas cartas de relación.
Eso te puedo explicar por qué, por ejemplo, no solamente en Oaxaca, con el Marqués del Valle, con el Hotel del Conquistador y todas estas cosas que abundan por todo el país, de que Hernán Cortés fue el héroe de la, entre comillas, conquista de México. Porque la conquista sigue dándose todos los días. Nada más ve quién se favorece de la injusticia, de la explotación, de los mal llamados mexicanos, de los indios desindianizados. Pues son esas, como dice el INEGI, 357 familias que se benefician. Y ellos saben perfectamente que, por ejemplo, todo lo que te he dicho esta noche, perdón, esta tarde, puede ser muy negativo para sus intereses de ellos. Y creo que la descolonización es la materia que todos tenemos pendiente. Porque las personas que inician un proceso de descolonización empiezan también un proceso de dignificación, de saber quiénes son en verdad, de saber quiénes fueron sus antepasados, qué hicieron, para entender los éxitos y los errores que cometieron y para definir un rumbo comunitario que no excluya a la gente por su color, por su cultura, por su idioma. Y eso solamente lo hicieron, fíjate qué paradójico, solamente lo hicieron los viejos abuelos antes de la invasión. Hay un concepto que manejamos que es la unidad en la diversidad. Si alguna cultura logró este elevado concepto filosófico, espiritual, bajarlo al plano terrenal, pues fueron nuestros viejos abuelos. Porque desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, todos fuimos diferentes, pero al mismo tiempo con grandes coincidencias. Porque la matriz del conocimiento era la misma. Entonces por eso se puede ser unido en la diversidad. A diferencia de las civilizaciones del continente euroasiático africano, que dicen que tenían y tienen hasta la fecha religiones con pretensiones universales. Entonces llegan los del Islam y te dicen, Alá es el Dios verdadero. O te conviertes o te mueres. Y así, nosotros no. Nosotros respetábamos las diferencias de los otros y en vez, por ejemplo, de imponer una lengua para todos, entre todos hicimos una lengua que es el náhuatl. Y náhuatl quiere decir hablar claro. Entonces, de verdad, la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano es ser ignorante de sí mismo. Y cuando uno en un proceso de descolonización empieza uno a darse cuenta, pues cambia uno la visión que tiene uno de uno mismo y la visión que tiene uno del lugar donde vive, ¿no? De las cosas que están sucediendo. Se explica y se entiende porque son los mismos procesos. Antes llegaban en galeones, ahora llegan en aviones. Antes usaban espadas y cañones, ahora usan dólares y euros. Pero, por ejemplo, allá en Ocotlán de Morelos, ellos saben muy bien lo que es la llegada de una minera extranjera que arrasa y el que se opone lo matan. Y vienen a depredar y no dan nada. No dan nada. Lo único que dejan es contaminación, pobreza, viudas. Y eso pasó en 1500 y sigue pasando en el 2000, Antonio. Claro, maestro. Es importante que nosotros como anahuacas y nos demos cuenta que es muy difícil, como usted lo ha dicho, maestro, tratar de salir, de ser libres con las leyes de el carcelero.
Y maestro, me gustaría que profundizara un poco más en esto, maestro. Bueno, mira, es que la estructura de un sistema neocolonial no es cualquier cosa. Es un sistema muy eh, profundo y muy complicado. Y que está hecho y bien hecho. Y que cuesta mucho trabajo, en principio, entenderlo. Pero yo me iría mucho más allá para poder como vislumbrar esto que nos pasa. El mundo que hoy vivimos es un mundo que inició en 1492, cuando un puñado de peninsulares vienen a un territorio a apoderarse de la riqueza y a matar a los que se oponen y esclavizar a los que se dejan. Entonces, este sistema que vivimos, que se llama el sistema mundo de la modernidad, comienza en 1492 con una invasión, con actos violentos, con actos criminales, con actos de despojo. Y así va a seguir siendo a través de las coronas, tanto la portuguesa, la española, la inglesa, la holandesa, la alemana, en fin, los países de Europa se han abrogado el derecho de ir a todas partes del mundo a apropiarse de lo que no es de ellos. Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, todo eso que está pasando en Ucrania es porque la familia Biden estaba haciendo un gran negocio con... debes de saber que la tierra de Ucrania, una gran parte de la tierra de Ucrania, es la mejor tierra para la producción de alimento. Ucrania llegó a ser en su momento el que le daba de comer a muchos pueblos en el mundo, el granero del mundo. Y un lugar donde existen grandes riquezas en cuanto a lo que llaman tierras raras o estos, estas sustancias, estos minerales que ahora necesita tanto la tecnología. Entonces, todo lo demás no es cierto. O sea, era y sigue siendo un negocio. Y por eso el gobierno de Estados Unidos y la CIA gastó 6,000 millones de dólares en desbancar, en darle un golpe de estado al gobierno de Ucrania y poner ahí al títere haz de cuenta que era un broso, igualito, un comediante que se llama ahora Zelensky, ¿no? Sí. Y entonces las cosas no han cambiado. No han cambiado, sigue siendo esa la forma. Nada más que la monarquía desde 1521 hasta 1776, las monarquías mandaban. Y era lo que los banqueros estaban hartos. Los banqueros decían, ellos tienen el poder, la monarquía, y nosotros tenemos el dinero. Pero ellos mandan, ellos tienen el poder. Y los banqueros pues tenían grandes cantidades que estaban prestando a las monarquías que nunca les pagaban. Entonces los banqueros decidieron crear un nuevo mundo y por eso escogieron el Norteamérica, porque ahí cuando llegaron los ingleses tratando de encontrar pues las riquezas que los españoles y portugueses encontraron, ellos no encontraron esa riqueza y entonces empezaron a utilizar lo que hoy son las 13 colonias, pues más bien como una cárcel, porque siempre lo han pensado así los ingleses. Y finalmente terminaron viendo eso en Australia, fíjate. En Australia los que mandaron para allá pues eran delincuentes. Entonces, el primer país que surge
país moderno que surge en el mundo es justamente los Estados Unidos de América. Y échate un ojo nada más en la historia, quiénes son, entre comillas, los padres de la nación. Los padres de la nación eran gente muy rica, gente muy preparada. Jefferson, Washington, todos ellos no eran perico perro. Y ellos prepararon esta estructura que hoy tenemos como un Estado-nación con 3 poderes, 3 niveles, pero finalmente es una estructura creada por los dueños del dinero para favorecer la riqueza. Ese es el nuevo mundo. Y el mundo entero, el mundo que está en manos de estos banqueros hoy, esa es la verdad. Los Estados Unidos no producen los dólares. Eso es lo que la gente no entiende. El Banco de la Reserva Federal es un banco privado de los dueños del dinero. Y es el que le presta a Estados Unidos, imprime billetitos como si fueran papel de baño, ¿no? Entonces, las reglas que ha impuesto esta visión moderna del mundo de igualdad, fraternidad, etcétera, pues es entre ellos. Las reglas que han impuesto es la guerra y el comercio y la guerra. Y todo eso es financiado por los banqueros. Entonces, el mundo en el que hoy vivimos está perfectamente diseñado para que suceda lo que está sucediendo. Es decir, no es que estén mal las cosas, no, las cosas están bien para los que crearon este mundo. Cada día se hace la gente rica más rica y se reduce en su número. Y cada día los pobres de todo el planeta crecen hasta llegar a que el 1% de los habitantes del planeta tienen la riqueza del 99%. Te doy un ejemplo. El señor Salinas Pliego, con todas sus empresas fraudulentas, como son Banco Azteca, Electra, etcétera, él se jacta de tener, creo que 150,000 o no sé cuántos trabajadores, y se burla de ellos públicamente. A mí me tocó ver esa entrevista que le hacen, que se mandó a hacer para supuestamente limpiarse de su nombre. Pero ese señor ha tomado el dinero que le pertenece a los trabajadores de sus empresas, es de él, y les da apenas como para que vivan. Entonces, es el sistema. Ve ahora lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es verdaderamente patético. O sea, es cuando la serpiente se muerde a sí misma, porque anteriormente había políticos y había poder económico, ¿no? Y estaban separados totalmente. Pero ahora resulta que el presidente del país más poderoso del mundo, pues es un empresario. El señor Trompadas viene de la iniciativa privada, de grandes consorcios de negocios muy lucrativos. El señor Elon Musk, que dicen que es el hombre más rico del planeta, pues es como el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, el mundo en el que vivimos está justificado o está planificado para la adoración del becerro de oro. Y ahí estamos ahorita nosotros, pues al borde de una guerra nuclear, precisamente por esa voracidad que tiene esta gente. Que como el señor Elon Musk o como el señor Trompadas, que no basta lo que tienen, quieren más y más y más. Y el mundo se destruye, el mundo se contamina, la gente se deshumaniza. ¿Por qué? Pues porque este sistema es the time is money, ¿no? Todo es dinero, todo es dinero.
Y eso es una tristeza, porque nos estamos acabando como seres humanos. Ese mundo materialista está destruyendo la parte espiritual, la parte humana. Nos estamos acabando a todos los seres vivos del planeta, plantas, animales, toda la biodiversidad la estamos acabando. Y digo estamos, ¿por qué? Porque pues nada más ve las calles están llenas de basura. ¿Y de qué es esa basura? Pues puros alimentos, puras cosas de las empresas transnacionales. Entonces, bueno, eso habla de la crisis mundial que estamos teniendo por adorar al becerro de oro, Antonio. Claro, maestro. Bueno, es inevitable, maestro, poder pedirle su opinión con respecto a esta frase de Make America Great Again que ocupó Donald Trump para cuando inició su campaña electoral. Y ahorita con los aranceles, maestro, ¿a dónde vamos? Pues como dijo Kinosabi, ¿a dónde vamos quiénes, no? Es que no estamos totalmente engañados, ¿no? Fíjate, dicen, Estados Unidos va a condenar, va a decretar el 25% de impuestos para las empresas mexicanas. Sí, chucha, ¿cómo no? Porque las empresas mexicanas, anahuacas, pues la señora de la esquina que en la noche se pone a hacer sus quesadillas, sus tostadas. La empresa mexicana es pues los que hacen tortillas, ¿no? A mano. Sí. ¿Quiénes son los empresarios mexicanos? Pues son criollos. ¿Quiénes son los dueños de las grandes, entre comillas, empresas mexicanas? Pues son extranjeros avecindados aquí. Los dueños de las empresas que están fabricando coches en este país son purépechas, son totonacas, zapotecos, mayas. No, son extranjeros. Entonces, vámonos por partes, ¿no? Tal vez al México imaginario y a los mexicanos, que ya los definimos, pues sí les va a afectar. Y realmente les va a afectar a los propios gringos, porque son empresas de los gringos que las vinieron a poner en México por la mano de obra barata. Pero que sean mexicanas, discúlpame, no son mexicanas. O, bueno, si son mexicanas, si entendemos por mexicano lo que implica la ideología criolla, pues sí, los van a afectar. Pero a las personas pobres, que según el INEGI son el 72% del país, pues ya no nos tomaremos 8 Coca-Colas de esas de 2 litros a la semana. Ahora nos tendremos que conformar con unas 3, ¿no? Ya no podremos comprar las donas Bimbo. Ya no podremos, así, todas esas porquerías, ¿no? Ya aunque Electra diga que con abonos chiquitos, pues ya no va a alcanzar. Pero yo digo, y eso lo decimos Lucecita y yo como parejas, como matrimonio, que pues nosotros, en vez de tratar de querer tener más, nosotros tratamos de vivir con menos. Porque al tratar de vivir con menos te vuelves más libre. No dependes tanto del exterior, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, nada más para la envidia, ¿no? Tengo una copa de vino que hace Lucecita. Lucecita hace vino, hace cerveza, hace tortillas, es una excelente cocinera. Yo antes me gustaba mucho ir a comer
a los restaurantes. Y ahora me causa mucha pues tirria ir a comer a los restaurantes porque te dan porquerías y te cobran en diamantes, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que soy un privilegiado por tener una mujer que es una maestra en la cocina, ¿no? Entonces, mientras menos dependamos de los productos de consumo, que además, entre comillas, son puras porquerías, si nos vamos a la neta del planeta, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos frijoles, necesitamos garbanzos, necesitamos tortillas, chiles, jitomates, aguacates, cebollas, pues si se puede un pedacito de tasajo ahí de vez en cuando, y vivimos felices. Una de las cosas que ahora me ha hecho abrir los ojos más profundo con más admiración de nuestros abuelos toltecas. Fíjate que aquí durante 9500 años nunca se consumió azúcar. Y ustedes saben que el azúcar es más adictiva que la ¿cómo se llama? Cocaína. ¿Cómo? Que la cocaína o la morfina. Ajá, la heroína. El azúcar es una droga. Y ustedes vean cómo los productos transnacionales están saturados de azúcar y de sal, además. Entonces, el hecho que los abuelos nunca comieran azúcar y que era muy poca carne la que comían y que comían pues la comida de milpa, ¿no? El maíz, con los 3500 productos que salen del maíz a través de la masa, frijolitos, nopales, comíamos mucho unas algas que se cosechaban realmente en el altiplano central. En fin, su comida era muy, muy buena. Y además, un dato también que hay que pensarlo, no como una deficiencia, sino como una grandeza. Nuestros abuelos caminaban. No iban en burro, caballo, carreta, no. Ellos caminaban. Y caminaban distancias que iban hasta Centroamérica o iban a Norteamérica, caminando. Pues eran longevos, como diría mi compadre, ¿no? Era gente que tenía pues una gran calidad de vida. Entonces hay que entender hoy que casi todo lo que consumimos que está hecho por empresas transnacionales, que además venden en estas tiendas como Aurrerá, Chedraui, Coppel y todos ellos, pues no necesitamos eso, realmente no lo necesitamos. Mira, y yo se lo dije el otro día a nuestra hija Vania, ¿no? Que cuando los jóvenes ahorran para ir a una boutique a comprarse unos pantalones nuevos, carísimos, que están rotos, que están hechos jirones, es que la estupidez ya llegó a su límite. No sé si me explico. El vestirse, el vestirse bien, pues está bien si puedes, ¿no? Pero el ir a comprar ropa hecha pedazos y pagar mucho por ella, es que ya la gente pues ya puede comprar excremento y está feliz, ¿no? Está feliz de lo que está haciendo. O puede tomar Coca-Cola y sabiendo que eso es un mal y lo sigue haciendo. No es por ignorancia. La gente en este país sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que hace bien, lo que hace mal. Y la gente está optando porque no tiene capacidad mental y no tiene el valor, la fuerza interna de decir ya basta. A ver, no me vuelvo a tomar una gota de Coca-Cola. No vuelvo a comprar un producto Marinela. O sea, ese tipo de cosas pues, se necesita conciencia y además resistencia, valor
para poder enfrentar ese choque, porque el sistema está en eso, ¿no? Lucecita y yo antes de la pandemia, que andábamos por las comunidades trabajando con los maestros de educación indígena, pues con todo respeto, la gente pues nos quería agasajar con refrescos. Y nosotros les decíamos, no, gracias, agüita, agüita. ¿No? Y fíjate, yo he llegado a tal punto, gracias a Lucecita, que yo ya no puedo tomar un agua de sabores de estas, esta cadena de nieves, paletas y aguas que hay en todo el mundo, Sí. porque me sabe muy fuerte. Me sabe muy fuerte, está muy concentrado el sabor. Entonces lo que hago es que compramos un vaso y pedimos otro vaso y le ponemos agua y la vamos mezclando. Porque ya no aguantamos esos sabores tan fuertes que son adictivos. Porque el sistema hace que te vuelvas adicto a esos químicos. Y la alimentación genera enfermedades, que es otro campo, ¿no? De estas empresas transnacionales farmacéuticas, ¿no? En fin, todo eso es colonización y cuando uno decide emprender el camino de la descolonización, creo que puede ser lo más importante desde mi humilde punto de vista en lo que podemos hacer en la vida. Fíjate bien, o sea, ir a la descolonización es la batalla más grande que un ser humano puede hacer, un ser humano moderno mexicano, puede hacer. Porque como hemos dicho y como sabemos todos, porque todos vamos camino al Mictlán, les guste o no les guste, todos vamos para allá, nadie se salva. Y sabemos que antes de iniciar ese camino tenemos que pasar un río. Y sabemos que todo lo que traemos, material, se tiene que quedar, no puede cruzar al Mictlán. Y solamente cruzamos desnudos como llegamos. Y lo único que puede cruzar, que podemos lograr cruzar al otro lado, es lo que llevamos en el corazón, Antonio. Entonces, ¿por qué no vivir con esa conciencia de florecer el corazón? ¿Por qué no hacer actividades, actos, rasgos generosos con todos los seres vivos con los que vivimos y compartimos esta maravillosa oportunidad de estar vivos, ¿no? Con todos, con las plantas, con las hormigas, con los perros, con los gatos, convivir con ellos de manera respetuosa, de igual a igual. Esas cosas, las cosas bellas, las cosas generosas, esas son flores en nuestro corazón. Eso es lo único que va a poder cruzar. No el dinero, no las propiedades, no los coches, no las tarjetas. Eso no cruza. Cruza lo que está en nuestro corazón. Y hay personas que tienen que cruzar el río con un corazón ajado, agrietado, seco, lleno de odios, de envidias, de malas experiencias. Entonces, si sabemos realmente qué es lo único que puede trascender nuestra vida, ¿por qué no luchar por hacerlo? ¿Qué otra empresa, qué otra iniciativa puede ser más grande que esa? Yo te pregunto si Elon Musk o el señor Trompadas van a poder, ¿qué es lo que van a cruzar al Mictlán? ¿Qué van a llevar para allá? Entonces hay que pensar que la vida tiene sentido cuando uno busca ser una persona con mayor equilibrio, con mayor claridad, con mayor espiritualidad, y que eso surja primero en ti mismo.
Porque el camino comienza adentro de uno mismo. No puedes hacer por otros lo que no has hecho por ti. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que debemos de hacer. Yo les decía a mis alumnos, cuando les hablábamos de esto y me decían un poco angustiados, maestro, ¿y cómo podemos cambiar ese mundo? Porque pues está muy mal. Pues sí, le digo, sí está mal. Pero, pero tú no puedes cambiar al mundo así como lo piensas. ¿Por qué no mejor cambias tú lo que hay de ese mundo que no quieres adentro de ti? Y como tú eres parte del mundo, entonces estarás cambiando al mundo. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Darle un sentido a la vida, un sentido trascendente. Y lo que yo estoy trabajando últimamente es este concepto que yo llamo la autodeterminación existencial. La autodeterminación existencial. ¿Qué es eso? Bueno, pues saber para qué vivimos, porque todos tenemos una razón de estar aquí. Todos debemos de tener un proyecto abstracto de vida. Me refiero a hacer florecer nuestro corazón. Si somos personas inteligentes, si somos personas éticas, si somos morales, si somos personas con una calidad humana alta, pues nos dedicamos a eso. Y entonces creo que es la forma de dignificar la oportunidad que tenemos de estar aquí y ahora, Antonio. Claro, maestro. Bueno, maestro, pues me gustaría que, y aprovechando que estamos hablando, bueno, está usted hablando de lo de esa batalla que tenemos interior, y como usted dice que le preguntaron a algunos alumnos, ¿cómo le hacemos para cambiar el mundo? Pues el mundo no vas a cambiarlo tú porque te vas a cansar y nunca vas a poder hacerlo. Mas, sin embargo, empezar a cambiar uno mismo es empezar a cambiar parte de ese mundo. Pero existen 3 estrategias, maestro, para empezar esta descolonización de manera íntima, particular y impecable, maestro. ¿Nos las puede repetir una vez más, por favor? Con mucho gusto. Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es tomar la decisión. Y eso implica un gran compromiso. Como casarte o como tener un hijo. No debe ser algo fortuito. Debe ser algo profundamente pensado y deseado. Porque va a tener muchos desafíos. Entonces, el tratar de vivir descolonizadamente implica la batalla más grande que un ser humano puede dar, que es la batalla consigo mismo. Y esa batalla, o en esa batalla tenemos un aliado que es simbólicamente, así lo decían los abuelos, Tezcatlipoca, el espejo humeante. Porque tenemos que conocernos realmente, quiénes somos, cuál es nuestro rostro verdadero, cuál es nuestro corazón verdadero. Y ya que asumimos profunda y responsablemente la decisión sin miedo y sin ambición, sin miedo a perder y sin ambición de ganar, sino simplemente batallar porque hemos decidido ser lo mejor de uno mismo y porque hemos decidido trascender nuestra existencia. Entonces lo primero, o yo pienso, es que uno debe de detener la colonización que hace el sistema a través de la comida. Si nosotros comemos chatarra, pues somos chatarra, nos vamos a convertir en chatarra. Si nosotros comemos puras cosas cancerígenas, puros químicos que tienen olores, sabores, texturas, gracias a los químicos, pues 10, 15 años después se va a alterar la ecuación biofísico-química del organismo y ¿qué crees? Pues te va a dar cáncer, porque le estás metiendo químicos a tu cuerpo que no puede en un momento dado expulsar, y entonces pues ¿qué te va a dar cáncer? No es mala suerte,
Una persona que está bebiendo irresponsablemente Coca-Cola y que se vuelve diabético, pues no es mala suerte. No, no es mala suerte. Es irresponsabilidad existencial. Entonces hay que tener la voluntad, la fuerza de un guerrero o de una guerrera para decir ya basta. En el único lugar donde yo mando totalmente es en mi cuerpo. Y no voy a permitir que entre a mi cuerpo estas sustancias cancerígenas, químicas, etcétera. Y voy a irme por esa línea, ahora sí, como dicen los políticos, caiga quien caiga, ¿no? Y entonces, pues, iniciar esa batalla que es dificilísima, porque crecimos en un mundo eh, que verdaderamente se vuelve un, uh, un mundo intoxicado, estamos intoxicados. Fíjate, yo tengo casi 73 años y yo me acuerdo muy bien cuando era un niño así como de 5 o 6 años, que en las tiendas no había todos estos productos que ahora hay. Las tiendas generalmente había dulces que hacían las mujeres que vivían en torno al estanquillo, ¿no? Y que se los llevaban a la persona que atendía el estanquillo y ya los metían en unas cajas de cristal que tenían muchos compartimentos y ya pues comías eso, ¿no? Hoy olvídate, ¿no? Hoy olvídate. Entonces nosotros fuimos engañados, mi generación fue engañada en que debemos de dejar de comer porquerías de la calle para comer productos científica y higiénicamente hechos por máquinas. Y acabo de leer un texto muy interesante, ya lo sabía, pero ahí venía muy claramente descrito, cómo a principios de 1900 las empresas españolas se dedicaron a denostar al pulque, diciendo que el pulque era una bebida muy sucia y que le ponían excremento humano, eh, ¿cómo se llama? Flemas, para que pudiera cuajar. Porque aquí se tomaba pulque a diestra y siniestra. Yo me acuerdo cuando vivía en Coyoacán de niño, que en la esquina de mi casa había una pulquería. Y era muy común, pues, ver a la gente que tomaba pulque. Entonces, en eso caímos. En creer que, por ejemplo, Nestlé, que era una empresa que estaba procurando la salud de nuestros bebés, pues no es cierto. No es cierto. Y eso lo tenemos que entender. Nos engañaron. Pero además de engañarnos, nos han vuelto adictos a todas estas cosas. Los chocolates, por ejemplo. En fin, podemos hablar de muchas cosas. Pero el punto es decir un ya basta, tener la fuerza de voluntad necesaria y el compromiso con uno mismo de cumplirlo, caiga quien caiga. El segundo elemento para mí, la segunda actividad que hay que hacer, es que de la misma manera tenemos que dar un ya basta, poner una barrera para para contener toda la basura que nos dan a través de la desinformación las empresas que por supuesto están en manos de extranjeros. Tanto los periódicos, las revistas, aún los libros, desde luego todo lo que está en la internet, bueno, no todo, pero gran parte de la información que está en internet, pues una gran parte es basura y está hecho así específicamente. Eso sería como para una otra plática, pero la internet que no pudieron detener los señores del dinero,
Entonces una forma de destruir la información, la verdad en la internet es llenarla de basura, contaminarla. Y eso es lo que le pasa ahora a la internet. Cualquier estúpido que tiene un teléfono empieza a subir cosas a la internet de puras babosadas, puras bajezas. En fin, hay que darle un ya basta para que nuestro cerebro no sea víctima de este bombardeo de mentiras, de bajezas, de actitudes ruines, de un lenguaje grosero, majadero, y buscar y pensar en cosas hermosas. Y en tercer lugar, de la misma manera, Antonio, yo creo que necesitamos con conciencia dedicarnos a hacer cosas que permitan que nuestro corazón florezca. Palabras, sentimientos, acciones que enriquezcan nuestro ser espiritual. A mí, el otro día me preguntó mi esposa, porque cada que estamos con su mamá, que es la persona más grande, siempre que nos vamos, le pido su bendición. Fíjate, le pido su bendición. Y me inclino y recibo su bendición porque sé que tiene una energía positiva. Que la bendición de una persona puede ser muy productiva, puede ser muy buena para una persona. Igual que una maldición de otra persona. Entonces, tenemos, en mi humilde opinión, que hacer cosas que permitan que nuestro corazón se haga un jardín florecido. Y creo que es un inicio. Después, desde luego, ponerte a investigar cuál es la verdadera historia de este país, ¿no? De esta civilización. Si existe la náhuatl, en qué consistía, cuáles sus periodos, cuáles sus culturas, cuáles sus grandes obras. Y entonces, pues ese es el camino. Ese es el camino que, por lo menos yo y mi esposa y nuestros hijos estamos transitando, porque creemos que hay que trabajar por el bien común. Y en este caso, nosotros, Educayotl AC, que su lema es educar para el futuro con la con la sabiduría del pasado, educar para el futuro con la sabiduría del pasado, está enfocado en el bien común. Por eso, pues casi el 85% de lo que hacemos es un tequio al bien común. Y como usamos la internet ahora, pues es de acceso libre en todo el planeta. Acabamos de llegar en nuestro portal de toltecayot.org a 40 millones de visitas. Ya en YouTube, con nuestro canal que se llama Toltecápsulas, ya tenemos más de 1000 Toltecápsulas. Entonces, bueno, tratamos de servir a la comunidad. Por eso yo siempre te agradezco mucho a ti, a Radio Calenda y desde luego o especialmente a nuestros nobles y tolerantes radioescuchas, porque a veces lo que nosotros decimos pues puede incomodar a las personas, yo lo sé. Pero bueno, lo hacemos con la mejor voluntad y pedimos disculpas de corazón si alguien se siente molesto por nuestra forma de ver el mundo y la vida, Antonio. Claro, maestro. Pues bueno, maestro, pues ya hemos llegado al final del programa número 103. Estaremos cumpliendo 2 años, el próximo programa ya 104. 2 años al aire. Eso quiere decir que hemos recibido bendiciones y muchas gracias a nuestro auditorio por su paciencia, tolerancia y sobre todo muchas gracias a usted, maestro, siempre por esa colaboración tan oportuna, tan nutritiva, maestro. Pues yo soy el que agradezco por todo lo que he dicho. Para mí también es una oportunidad
porque cuando uno trata de servir, el corazón florece. Cuando uno se sirve de las personas, el corazón se marchita. Así que yo agradezco mucho a nombre de mi esposa, mi familia, a ti y a todos los que amablemente nos escuchan, pues que nos permiten tratar de ser a partir del servir en el campo de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral de la náhuatl y su sabiduría, la toltecayot, Antonio. No, pues muchas gracias, maestro. Gracias porque, honestamente y de corazón se lo digo, para mí es una bendición conocer la historia de nuestros viejos abuelos, y para mí siempre ha sido una alegría saber que tengo a un amigo, a un compañero de trabajo, de tequio, al maestro Guillermo Marín, y sobre todo a esta emisora, maestro. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, muchas gracias. Ya saben, programa número 103, estaremos ya en el 104, quiere decir 2 años al aire. Muchas gracias por su paciencia. Hasta pronto. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.